El conquistador Hernán Cortés llega al territorio continental americano, en lo que hoy en día llamamos México, a principios del año 1519, como parte, aunque sea en la teoría, de un esfuerzo por parte del gobernador de Cuba de establecer contacto con los indígenas del lugar y además de encontrar a unos expedicionarios perdidos. Sin embargo, para Cortés esta simple tarea era eso, era demasiado simple. Y desde el vamos había decidido que él iba a hacer mucho más de lo que le había sido encomendado. Entonces, para una misión que no necesitaba demasiado esfuerzo, porque implicaba establecer contacto con indígenas, cobrarles el debido tributo al monarca hispánico y aparte encontrar a unos españoles perdidos, recluta una auténtica fuerza de conquista, la cual es puesta a trabajar ni bien llegan a México, lo que permite a Cortés conquistar a indígenas del lugar y también fundar poblados, entre los cuales destacaba la ciudad de Veracruz. Ahora bien, mientras esto sucedía, en Cuba, el gobernador Velázquez, que desde el vamos había desconfiado de las intenciones verdaderas de Cortés, lo denuncia por rebeldía y empieza a reclutar un ejército con el fin de ir a buscarlo, comenzando a gestarse lo que para todos en el momento parecía una posible guerra civil. Y esto no puede llegar en peor momento, porque justo cuando Velázquez estaba armando su expedición para capturar a Cortés, el propio conquistador hace contacto con el Imperio Mexica, la principal fuerza política del México precolombino. El Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, no solamente era poderoso, sino que también era extremadamente rico, y su líder, el Huitlatoani Moctezuma, que había confundido la llegada de los españoles con la vuelta de uno de sus dioses, envía regalos a Cortés en forma de oro y piedras preciosas, lo que termina por demostrar la riqueza del imperio al español. Y entonces, ignorando completamente la amenaza que se estaba gestando en Cuba, Cortés decide que va a ser él quien conquista a los aztecas y empieza a marchar hacia el interior del imperio. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cortés inicia su marcha hacia el interior del Imperio Azteca. En el camino va a entrar en contacto con indígenas del lugar, específicamente con el pueblo de los totonacas, los cuales eran tributarios del Imperio Mexica. Los totonacas ya habían conocido a un expedicionario español y por ese motivo tenían a los ibéricos en gran estima y habían entablado buenas relaciones. Cortés aprovecha esto y logra enterarse de muchas cosas. Los totonacas comentan a Cortés que una gran cantidad de pueblos eran tributarios de los mexicas, y entonces Cortés entiende que si bien él había logrado reclutar una fuerza expedicionaria considerable, no le iba a alcanzar para el objetivo que tenía puesto en mente. No iba a poder conquistar a todo el poderoso imperio azteca con solamente los españoles. Y entonces se le ocurre proponer a los totonacas una alianza. El trato era simple. Los totonacas proveían a Cortés de tropas para ayudarlo a conquistar el imperio mexica y a cambio los españoles se comprometían no solo a ayudar a los totonacas a terminar el tributo debido a los mexicas, sino también a defenderlos en caso de que los aztecas realizasen un contraataque. Parece ser que justo cuando Cortés estaba negociando este trato con unos líderes totonacas, llegan al lugar unos emisarios aztecas que iban a cobrar el tributo debido al Huitlatoani. Cortés convence a los líderes totonacas que no paguen el tributo, y no solo eso, también los convence de que aprisionen a los emisarios. Esto formaba parte de una estrategia por parte de Cortés, porque después va y se entrevista con los emisarios que habían sido encarcelados y les dice que él no sabía nada, no entendía por qué los totonacas los habían encarcelado, y ordena liberarlos. Y una vez que los emisarios están libres, Cortés les dice que le digan a Moctezuma que si no quiere que haya más rebeliones, que hablen con él, que él se puede encargar. Acto seguido, informa a los líderes totonacas que ya podían considerarse libres del tributo a Moctezuma. Ahora bien, al margen de esta interacción con estos emisarios mexicas,
había otros gobernantes locales dependientes de Moctezuma que no estaban de acuerdo con que los totonacas estuviesen exentos del tributo. Estos gobernantes deciden reclutar un ejército y marchar contra los totonacas, y entonces se produce una batalla, y Cortés ahora honra su pacto con los líderes que lo habían apoyado y utiliza a su caballería para defender a los totonacas, consiguiendo una increíble victoria. Esto no solo refuerza el pacto entre Cortés y los líderes totonacas con los que había firmado la alianza, sino que también ayuda a convencer a otros líderes totonacas de que apoyar a Cortés era apoyar su propia independencia, y entonces Cortés termina consiguiendo que todos los totonacas entreguen a 1300 guerreros para apoyar la expedición del conquistador. Mientras Cortés estaba consiguiendo esta alianza con los totonacas, en Veracruz empiezan a aparecer ciertos problemas, casi podríamos decir problemas políticos. Algunos españoles que no estaban a favor de lo que estaba haciendo Cortés deciden cortar de raíz la situación y volver hacia Cuba y ponerse al servicio de Velázquez, produciéndose un auténtico motín en tierra. Cortés actúa rápidamente, encarcela a los cabecillas de la revuelta, ejecuta a 2, le corta un pie a otro y después libera al resto. Los amotinados declaran su lealtad a Cortés y después el conquistador, para asegurarse de que cumplan su promesa, toma una de esas decisiones que marcan la historia y que terminan llegando hasta nuestros días en forma de frases o dichos. Cortés ordena que se quemen los barcos en los cuales los españoles habían llegado a México, con el fin de que todos los expedicionarios entiendan que no hay vuelta atrás y que el único camino es hacia adelante. Es este accionar de Cortés el que da origen a la famosa frase quemar las naves, la cual llega hasta nuestros días. Ya sin barcos a los cuales volver y acompañados por sus nuevos aliados nativos, los españoles, el día 16 de agosto del año 1519, inician la marcha hacia Tenochtitlán. En el camino, Cortés conoce a una gran cantidad de pueblos, todos vasallos de los aztecas, los cuales lo reciben bien, pero por ahora no consigue nuevos aliados. Después, decide cruzar por territorio de la Confederación Tlaxcalteca, enemiga tradicional del Imperio Azteca. Cortés, enterándose de esta tradicional rivalidad, extiende una oferta de alianza a los tlaxcaltecas, los cuales, para sorpresa del conquistador, no aceptan inmediatamente, sino que debaten qué hacer. En el debate tlaxcalteca emergen dos posturas. Una, la de la alianza con Cortés, marchar en contra de los mexicas, y la otra, la de enfrentarse a Cortés, con el fin de probarlo. En el caso de una victoria española, los tlaxcaltecas iban a aceptar una alianza con Cortés, pero si lo derrotaban, entonces los tlaxcaltecas se podían quedar tranquilos de que Cortés no iba a ser capaz de derrotar a los aztecas y podían conformarse con su tradicional rivalidad. Como podrán imaginarse por la extensa descripción, optan por la confrontación con los españoles, enfrentándose por primera vez el 2 de septiembre de 1519 y siendo derrotados. Uno podría pensar, bueno, ya se convencieron, van a marchar contra Tenochtitlán, pero no, para los tlaxcaltecas esto no era suficiente, y entonces se enfrentan una y otra vez contra Cortés y siempre son derrotados. Ahora bien, para Cortés esta situación era muy complicada porque estaba perdiendo soldados y tenía que enfrentarse a un imperio. Entonces, después de las victorias, extiende una nueva oferta de alianza. Y entonces los tlaxcaltecas, después de 16 días de enfrentamientos, aceptan firmar una alianza con Cortés, la cual sellan entregando mujeres a los españoles. Los tlaxcaltecas aparte otorgan a Cortés un gran ejército, y entonces el conquistador español, armado con sus nuevas fuerzas, prosigue camino, llegando a la ciudad de Cholula. Los habitantes de la ciudad, los cholultecas, ofrecen a los españoles alojamiento, y Cortés acepta. Ahora bien, los tlaxcaltecas advierten a Cortés, le dicen que no confíe en los habitantes de la ciudad, porque podía llegar a recibir un ataque. Y efectivamente, los cholultecas estaban planeando una emboscada, de la cual Cortés se termina enterando gracias a una información que escucha la Malinche. Cortés entonces ordena un ataque preventivo contra los cholultecas y se produce una enorme masacre. La ciudad es saqueada,
Miles de cholultecas son asesinados, los templos son quemados, y una vez que culmina la masacre, Cortés obliga a los cholultecas a entrar en una alianza con él y otorgarle guerreros para marchar contra Tenochtitlán. Los españoles llegan finalmente al lago de Texcoco, muy cerca de la capital azteca. Moctezuma, en un intento final de frenar el avance de Cortés, envía una y otra vez emisarios a que intenten disuadir al conquistador español de seguir su camino, pero no lo consiguen. Moctezuma había intentado todo. Había intentado enviar emisarios, había intentado enviar regalos, pero nada había podido evitar la llegada de Cortés, el cual ingresa a la capital mexica el día 8 de noviembre del año 1519. Moctezuma acepta que no tenía nada que hacer y entonces decide recibir a Cortés. El Huey Tlatoani ofrece a los españoles alojamiento y en entrevistas privadas con Cortés da a entender que iba a aceptar el establecimiento de un tributo al monarca hispánico, lo que implicaba lógicamente la sumisión azteca. Ahora bien, Cortés parece que estaba consiguiendo todo lo que había ido a buscar, pero en ese preciso momento, mientras Cortés y Moctezuma estaban entablando estas conversaciones, los mexicas atacaban a los totonacas. La guarnición española de la ciudad de Veracruz va en apoyo de los totonacas y logra repeler el ataque de los mexicas. Sin embargo, en los combates mueren varios españoles. Moctezuma recibe noticias de estos combates e inclusive sus emisarios le envían una cabeza española. Moctezuma entra en pánico, estaba intentando lidiar con el hecho de tener a Cortés dentro de su capital y ahora le informaban de un ataque contra fuerzas españolas, entonces decide ocultar la noticia. Pero Cortés también recibe un mensaje por parte de los totonacas y el conquistador decide utilizar esta información de manera política. Cortés culpa a Moctezuma de haber ordenado el ataque y decide tomarlo prisionero. Moctezuma intenta justificarse, dice que él no fue quien ordenó el ataque y de hecho manda a llamar al gobernante a cargo de la decisión. Cortés no estaba conforme con esto y exige que Moctezuma le otorgue la autoridad de comandar el juicio. Moctezuma cede ante esta petición y entonces Cortés juzga y condena a los culpables, ordenando no solo que sean ejecutados, sino que Moctezuma presencie la ejecución. A partir de este momento, la dinámica de poder entre Moctezuma y Cortés cambia totalmente, y Cortés es quien lleva las riendas no solo de la situación, sino también, pareciera, del imperio. O aunque sea, esto era lo que percibían los propios aztecas, que veían cómo Moctezuma cedía ante cualquier cosa que los españoles pidiesen, inclusive prohibiendo el culto a los dioses tradicionales aztecas e instaurando el culto cristiano. Además, los habitantes de Tenochtitlán contemplaban cómo los españoles se llevaban todo el oro que pudiesen encontrar y cómo lo fundían en lingotes con el fin de transportarlos más fácilmente. La situación, en definitiva, se estaba empezando a caldear y Moctezuma pide a Cortés que por favor se vaya de la ciudad. Cortés, de vuelta utilizando todos los elementos de su expedición de manera política, afirma que no se puede ir porque no tiene barcos y responde a esta situación obligando a que Moctezuma se declare públicamente ante toda la ciudad como vasallo de Carlos V. A su vez, el Huey Tlatoani pide a los aztecas que obedezcan a los españoles, cosa que lleva a Cortés a considerar que tenía el control completo sobre la ciudad. Para el conquistador la situación estaba totalmente controlada. No había nadie en Tenochtitlán que pudiese oponerse a los españoles, y entonces decide empezar a prescindir de sus tropas para ponerlas a hacer otra cosa. Es así que envía a 100 españoles a fundar un poblado en las cercanías con el fin de comenzar la extracción de oro. Y también con el fin de que Moctezuma esté un poco más tranquilo, envía a algunos españoles más hacia Veracruz con órdenes de comenzar, a la vista de los habitantes del lugar, la construcción de algunos barcos, aunque también ordena que se construyan lo más lento posible. Ahora bien, mientras todo esto sucedía, mientras Cortés estiraba lo más que podía todos sus recursos por el extenso territorio mexica, Velázquez, en Cuba, decide que es hora de actuar. Confisca los bienes de Cortés en la isla y los utiliza para financiar su propia expedición, la cual pone bajo el mando de Narváez, con la expresa misión de llegar hasta México
y apresar a Cortés. Las noticias sobre la expedición de Narváez se expanden por todo el Caribe y llegan rápidamente a oídos de las autoridades españolas, las cuales ven en este conflicto entre dos conquistadores un problema y deciden intentar negociar. Sin embargo, Velázquez no se muestra con ganas de negociar, quiere venganza contra Cortés y entonces directamente despacha su expedición, la cual cuando llega a México entra en contacto con los totonacas aliados de Cortés. Narváez explica a los totonacas que había llegado a ese lugar solamente para apresar al conquistador, y los totonacas se muestran cordiales, pero al mismo tiempo envían un mensaje a Cortés para explicarles la situación. A su vez, el mismo mensaje llega a Moctezuma, el cual ve en la llegada de Narváez una esperanza, ya que el expedicionario español había afirmado que también iba a liberar al líder de los aztecas. Cortés en Tenochtitlán sabe que tiene que ocuparse de esta situación pronto porque se le puede escapar de las manos, y entonces, dejando una guarnición de 80 soldados en la capital mexica, decide marchar hacia la costa para encontrarse con otro ejército español, dándose inicio al primer combate de españoles en América. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden transformarse en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal, ya que gracias a su ayuda puedo seguir sacando capítulos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.